Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Pues Max Lugo es, como este libro que tengo frente a mí, una serie de circunstancias, una vida ya lo suficiente hecha para poder contarla y estar orgulloso de mi realización personal y profesional hasta ahora, no acabada, pero sí avanzada. Yo nací en Tampico, Tamaulipas, el 12 de enero de 1949. Tengo actualmente 72 años y la vida me ha permitido incursionar en muchas áreas del conocimiento, del esparcimiento, de la diversión y del trabajo profesional. Lo que a mí me sorprende, maestro, es que tiene una serie de títulos académicos impresionante. Es un personaje que ha pisado las aulas como docente, como estudiante, como alma inquieta. Platíquenos un poquito por qué este hambre del conocimiento, este hambre del saber, y que todavía no termina, porque me comentaba que está inclusive todavía en estas áreas de doctorado, o sea, increíble. Efectivamente, mis padres, Maximiano Lugo Casados y Esperanza González de Lugo, desde mi infancia me inculcaron el hermoso placer de saber, de conocer, de estudiar, de ir a la escuela puntualmente, de presentarme completamente aseado, con mi tarea realizada, con mis cuadernos y mis libros bien forrados. Ellos contribuyeron mucho a lo que soy, porque fueron unos padres realmente para mí ejemplares y formadores. De este servidor y de mi hermano Gerardo. Cuando hice mi primaria, me estimularon siempre a seguir adelante. Entré a secundaria en Tampico. Posteriormente, ingresé al Tecnológico de Ciudad de Madero e hice la vocacional de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Estamos hablando de 1964 aproximadamente. Terminé la vocacional de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas y decidí que lo mío no era propiamente ser ingeniero, sino que tenía yo otros intereses, como fueron los intereses de la docencia y del derecho. Y como docente me formé en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México como maestro de matemáticas, teniendo como antecedente precisamente la vocacional de ingeniería que hice en el Tecnológico de Madero. Y volví a empezar otro bachillerato de Derecho y Filosofía que me permitió más tarde ingresar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico e hice mi carrera de licenciado en Derecho. Terminé la carrera de licenciado en Derecho
Pero cuando yo empecé en 1968 la carrera de licenciado en Derecho, siempre fue mi ilusión no quedarme como licenciado, sino ser doctor en Derecho. Pasaron muchos años para que yo lo consiguiera este grado. Afortunadamente siempre tuve muy buenos trabajos, tanto como docente como como abogado. Como docente trabajé como profesor en las mejores escuelas de Tampico y Ciudad Madero en enseñanza media y media superior. También en la Facultad de Derecho, mi alma mater, fui maestro de Derecho de las Obligaciones Civiles por varios años. Debido a una invitación que recibí de parte de las autoridades del Estado de Tamaulipas, fui nombrado juez de lo familiar en Tampico, posteriormente juez penal y después promovido a Ciudad Victoria como juez civil, pasando por Ciudad González como juez mixto un tiempo muy breve. De ahí pasé posteriormente a ser presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y acto seguido incursioné en el Poder Judicial de la Federación por invitación de los magistrados del 19º circuito en Tamaulipas. Estuve como secretario de estudio en 2 tribunales en Tamaulipas y posteriormente fui invitado a la Procuraduría General de la República para ser agente del Ministerio Público de la Federación, previo examen de oposición que sustenté en el INACID. Posteriormente me invitaron a pertenecer a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como secretario técnico del director general y estuve como 2 años aproximadamente. Pero regresé al Poder Judicial Federal y desde entonces trabajé por 25 años ininterrumpidamente en ese lugar. Este trabajo no me permitió continuar estudiando como yo hubiera querido la maestría y el doctorado de una manera regular, porque son trabajos muy absorbentes y yo tenía que cumplir antes que todo con mi trabajo. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho, lo hice, siendo todavía secretario de Estudio y Cuenta de un tribunal colegiado. Posteriormente, me invitaron a la Universidad La Salle a estudiar una maestría en Filosofía Social, algo que yo había también deseado, pero la oportunidad no se había presentado y en un momento dado se presentó cuando menos lo esperaba y cursé la maestría en Filosofía Social. Tengo, aparte de la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho y la maestría en Filosofía Social. Posteriormente me retiré del Poder Judicial después de haber trabajado 25 años ininterrumpidos ahí, más lo que trabajé como maestro en escuelas secundarias federales
en Ciudad Madero y actualmente soy secretario de retiro del Poder Judicial de la Federación, y esto me permitió tener una mayor libertad para consumar mi deseo primigenio que tuve desde 1968, hacer mi doctorado en Derecho. El presente año me entregaron mi título y mi cédula profesional de doctor en Derecho Familiar y actualmente tengo ese grado. Paralelamente, como lo dije, al estudiar la maestría en Filosofía Social, también me otorgaron, previo examen profesional que hice el día 6 de octubre del año pasado, el grado de maestro en Filosofía Social. Tengo actualmente ese grado también y estoy con ese antecedente inscrito como doctorante en el doctorado en Filosofía en la Universidad de Jalapa, virtual, y ya empezamos a los prolegómenos de ese doctorado también. Es algo que el estudio es algo para mí que ha sido una constante de mi vida. Nunca he dejado de estudiar desde que recuerdo, desde los 5 años que empecé a estudiar la primaria, 5 años y medio tenía cuando ingresé a primero de primaria, hasta la actualidad. Y me siento muy satisfecho de haberlo hecho, de haber compartido mis conocimientos con alumnos de secundaria, de preparatoria, de nivel profesional, en diferentes escuelas y en diferentes universidades. Ha sido para mí un gusto poder estudiar y compartir los conocimientos. Sí, continúo trabajando, dando clases por medio de Zoom a grupos reducidos sobre materias específicas que me solicitan. Debo decir que he tenido a través de mi vida un gran apoyo por mi esposa. Con mi esposa tengo casado 48 años y desde que éramos novios ella siempre me ha impulsado también a continuar estudiando, preparándome, haciendo algo útil, y hemos forjado un instituto que es el Instituto de Integración Humana, que ella lo dirige, y es ahí en donde yo investigo, en donde yo me desempeño actualmente como académico, como docente, como facilitador en cursos de diversa índole, en cursos de índole jurídica, de índole también filosófica, de superación personal, y precisamente hay algo muy interesante en esto, porque el trabajo que presenté como aspirante a la maestría en Filosofía Social fue un trabajo que realicé precisamente producto de una investigación y de un compartimiento que hice en el Instituto de Integración Humana. Fue un estudio de caso relativo a las personas en situación de calle, en donde transmití a las personas que fueron a ese curso, que fueron trabajadores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle. Cuando les presenté la propuesta en la Universidad La Salle
de abordar el tema como estudio de caso para obtener mi grado de maestría en filosofía social. Les entusiasmó mucho, hice mi trabajo en ese sentido y quedaron los sinodales y la universidad en general muy complacidos, porque precisamente así me lo hicieron saber, tanto la carta que me envió el señor rector de la universidad como los propios maestros en la réplica que me hicieron en la defensa de mi trabajo. Y pues eso también nos enorgullece mucho a mi esposa y a mí, porque es un producto de algo que hemos construido juntos. Ella es la directora general del Instituto de Integración Humana. Yo colaboro como investigador y como docente en ese instituto, pero hemos tenido la oportunidad de transmitir conocimientos conjuntamente con otros académicos también muy prestigiados, y nos han traído grandes satisfacciones ese tipo de actividades. Pues es cuestión de organización, de voluntad, de deseo, el hecho de diversificar nuestros talentos. Yo soy una persona que piensa que el hombre, la mujer, la persona debe explotar todos los talentos que posee, o la mayor parte de talentos que posee. Cuando niño, yo amaba cantar. Tal vez pudieran haber pensado quienes me conocieron a los 6, 8, 10 años que yo iba a tomar el camino del arte, porque desde entonces era aficionado a pintar, más que a dibujar, a pintar. Cuando estaba en cuarto año, mi mamá me inscribió a un concurso que organizaba el periódico El Sol de Tampico, que se llamó La Navidad de Rodolfo. Se trataba de iluminar diariamente una tira que era una historia, que era precisamente la historia de la Navidad de Rodolfo. Y yo participé con mucho ahínco. Había que ir a entregar todos los días la colaboración a la redacción del periódico durante más de un mes, como 45 días, y mi papá o mi mamá o ambos me apoyaban en eso. Yo apuntaba esa tira y ellos se encargaban de ir a entregarla a la redacción todos los días. O sea, yo siempre recibí un apoyo muy grande de mis padres, y eso lo estimula a uno a superarse, a ser mejor, porque nunca me dejaron solo. En los momentos en que tenían ellos que intervenir para estimular mi creatividad, mi estudio, mi impulso a continuar estudiando en el Tecnológico de Madero o en la preparatoria, siempre estuvieron dispuestos a hacerlo. Eso es algo que, pues, para mí fue muy formativo y que hizo en mí una persona muy responsable, porque siempre lo fui. Empecé a trabajar como profesor a los 18 años, acabo de cumplir 18 años, cuando empecé a trabajar como profesor, y continué trabajando en escuelas particulares, en una, en otra,
Y cuando me di cuenta, pues ya me había hecho yo un profesor popular, porque ya me habían conocido en muchas escuelas y me demandaban mis servicios para poder continuar dando clases en diferentes escuelas secundarias y preparatorias. Por eso, pues yo estoy muy contento de mi vida, porque la he podido disfrutar, no solamente recibiendo, porque sí he recibido mucho de la vida, sino también dando. Pero yo creo que mucho tiene que ver la formación que uno recibe. Efectivamente, tengo aquí algunos catálogos de obras que he presentado en diferentes partes, en diferentes galerías, y nunca me arrepiento, siempre soy distinto. Este catálogo fue mi primer catálogo de obra. Yo presenté mi primera exposición individual en el autor, en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con todas mis obras las he registrado en ese instituto. Incluso mi nombre artístico, Max Lugo, está registrado en el Instituto de Derechos de Autor. Todas mis obras están registradas en ese instituto. Cualquiera de ellas, desde la más modesta, desde las primeras que yo hice, hasta la última que he hecho, están registradas en ese instituto. He ido, pues, teniendo mayor inventiva, tal vez, con mis obras. Algunas me satisfacen más que otras, pero todas las quiero igual, porque todas son producto de la inspiración o del momento en que estoy viviendo. Y desde la primera obra que hice, que fue esta es mi primera obra, que yo empecé ya a coleccionar, porque había hecho mucho, pero no lo coleccionaba. Pero ya cuando empecé a coleccionar, esta es la primera obra que coleccioné. Posteriormente vinieron otras muy sencillas, como esta, por ejemplo. Esta la conservo aún, esta ya no, ya alguien la adquirió. Esta, que es el símbolo de mi presentación como pintor, también es una obra tan sencilla que esta le llamo yo payaso, así se llama, que es un payaso estilizado. Es una obra con una sencillez que sorprendería a muchos. Está hecha sobre una carpeta folder, que era lo que traía en ese momento, y tres colores, los tres colores básicos combinados dan estas tonalidades, y esto es lo único que tiene esta obra, que para mí es muy valiosa, porque para mí es el logotipo de mis tarjetas de presentación, y de lo que posteriormente hablaré en esta entrevista ya casi terminada. He ido haciendo, todas las obras son distintas, repito, yo no me repito, o trato de no repetirme, porque cuando uno se repite ya empieza no a hacer arte, sino artesanía. Y yo lo que trato modestamente es hacer arte. Es hacer arte y mostrarlo al público. Y si el público o parte del público o alguien del público se identifica con lo que yo hago,
pues yo me siento muy satisfecho. Este es otro catálogo de obra de una exposición que presenté también individual en la Casa de la Cultura de Tamaulipas en el año 2017. Estos son de 2017 los dos. Este fue el primero y este vino inmediatamente después. Con una diferencia de 1 o 2 meses, me presenté en la Casa de la Cultura de Tamaulipas. El Casino Español, en el año de 2018, me invitó a participar como expositor en el año 2018, y ese es el catálogo de obra que tengo del año de la exposición de 2018. Este fue propiamente mi debut en el Casino Español como pintor, y pues quedaron muy satisfechos las autoridades del casino y yo también sobre esta exposición. La vida en general es un conjunto de deleites y de sinsabores. No puede ser todo deleite y tampoco no debe ser todo sinsabor. Por supuesto que no solamente como artista, sino como profesional, he tenido altas y bajas en la vida, pero lo importante no es que tenga uno altas y bajas, sino que cuando tiene uno altas, tenga uno la idea de que algún día va a bajar, y cuando está uno abajo, tenga la idea de que también eso pasará y subirá a un nivel que le corresponde. Ese ha sido mi lema durante toda la vida, porque esperar que todo salga bien siempre es muy remoto. Pongo un ejemplo dentro del arte, dentro de mi exposición o de mis exposiciones. Yo he tenido actualmente como unas 12 exposiciones individuales, tanto aquí como en la ciudad de Querétaro, en Tampico también, y otras tantas colectivas o un poco más colectivas. Y precisamente el año pasado, el Casino Español me invitó por tercer año consecutivo a participar como expositor. Me designaron la segunda quincena de marzo. Se preparó la exposición, se montó la exposición el día 15 de marzo para inaugurarla el 18. El cartel es colores y matices. Estaba programada, repito, del 15 de marzo al 29 de marzo del año pasado. Se montó el día 15
Estuvo ese domingo 15 de marzo, el 16 lunes y el 17 me dicen las autoridades del casino: maestro Lugo, tiene que retirar la exposición porque las autoridades de la Ciudad de México nos están indicando que tenemos que desalojar estas áreas comunes por motivo de la pandemia. Entonces, el 18, que iba a ser la inauguración, no se dio, porque el 17 tuvimos que retirar la exposición. Es un sinsabor, es un momento de frustración, es un momento en donde uno dice: caray, tanto que me esforcé por montarla, la montamos mi esposa y yo, desde luego ayudados por personal que nos hizo el favor de coadyuvar con nosotros, pero tuvimos que retirarla sin propiamente haberles puesto más que un día o dos, porque pues se atravesó este sinsabor de la pandemia que todavía padecemos. Es un ejemplo tal vez poco trascendente para muchos. Para mí fue muy trascendente porque pues es una diferencia muy grande exponer para mí en el Casino Español de la Ciudad de México, y propiamente era mi exposición del año, y sin embargo no se dio. Actualmente todavía no se recomponen las cosas, entonces hemos dejado de exponer hasta ahora que me hicieron el favor de invitarme a una exposición colectiva de la ciudad de Querétaro, que se inaugura mañana precisamente en el Centro de Cultura, Centro de las Artes de Querétaro, donde ya expuse por 2 meses el año de 2019, 2 meses estuvo una exposición mía en el centro, y ahora, entre todos los pintores que expusieron en el sexenio de este gobierno, que termina ya en próximos días, me hicieron el favor de invitarme a participar como expositor en la ciudad de Querétaro con una de las pinturas que es precisamente esta mañana, a partir de mañana, estará expuesta en el Centro de las Artes de Querétaro. Se llama El tiempo, tu tiempo y mi tiempo. Es una pintura que ha gustado mucho, tiene mucha profundidad filosófica, tiene mucha profundidad en cuanto a lo que para mí es combinación de colores y de técnicas, y que realmente quiero mucho, aunque, repito, todas mis pinturas, por modestas que sean, las quiero igual, pero siempre tiene uno preferidas, y esta es una de mis preferidas, y ha sido así preferida por muchos muchas personas a las que se los he mostrado y han opinado muy buenos comentarios sobre la pintura. Esta pintura se estará exhibiendo a partir de mañana en la ciudad de Querétaro. Sí, hasta este momento, en donde efectivamente la convivencia con mi esposa pues, ha sido muy prolongada, ya casi 48 años de matrimonio. No tenemos descendencia, pero hemos llevado la vida de una manera
muy contentos, muy cordiales, muy unidos entre sí. Nos hemos apoyado durante todo este tiempo, con altas y bajas, como cualquier matrimonio. Hemos disfrutado de la vida, hemos vivido la vida en todos los aspectos que hemos podido, respetando cada quien sus diferencias individuales, pero al fin y al cabo juntos, impulsándonos, apoyándonos. Y yo siempre he dicho y lo manifiesto ahora, la gran impulsora de mi vida ha sido mi esposa. Cuando yo he desfallecido por alguna circunstancia en lo profesional, en lo artístico, en lo personal también, ella ha estado siempre al lado de mí, impulsándome, no dejándome solo y teniendo siempre esa palabra de aliento que me ha hecho de nueva cuenta volver al nivel que debe tener cualquier ser humano, ni estar muy alto ni estar muy bajo, sino el nivel intermedio. Y ese nivel solo se alcanza cuando hay un gozo de la vida. Yo he gozado, como hemos gozado los dos, mi esposa y yo, de la vida, en los ámbitos en los que hemos incursionado. Yo me siento muy satisfecho de haber sido profesor durante muchos años. Me siento muy satisfecho de haber sido servidor público durante más de 35 años, tanto en el gobierno del estado de Tamaulipas, que es nuestro estado, como el gobierno federal. Me siento muy satisfecho de lo que yo he estudiado, porque lo he podido compartir cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. Me siento muy satisfecho de continuar estudiando. Yo gozo con el estudio y gozo con el placer de poder plasmar en un lienzo una inspiración. Ese arte que me sale de dentro de lo más profundo de mi ser, lo trato de compartir. Yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que yo hago, pero sé que habrá alguien al que le guste lo que yo hago. No trato de ser nunca el mejor, trato siempre de ser el que me realice lo más posible a mí. Cuando yo hago eso, yo me siento feliz y estoy feliz por compartir mis pinturas. Me gusta mucho el color, yo la vida la veo y la vivo a colores o de colores. Yo no podría vivir una vida blanco y negro. Mis pinturas, lo menos que tienen, son blanco y negro. Tienen color, porque mi vida es de colores, de matices. Por eso, tanto he estudiado matemáticas, como he estudiado derecho, como he estudiado filosofía, como he estudiado otras cosas, porque me gusta, porque quiero realizarme yo, y estando realizado yo, puedo hacer que mucha gente se realice, o por lo menos que mucha gente viva una vida hermosa, porque la vida es para vivirse y para vivirse hermosamente. Eso sería yo lo que podría compartir esta tarde con usted, Mario, al que le agradezco mucho
que se haya tomado la molestia de venir a este recinto y platicar conmigo y preguntarme lo que me ha preguntado. Y esto es correcto. A partir del año anterior, del año pasado, registré mi marca en la elaboración de joyas con mis pinturas. Dijes, mancuernillas, pins y todo tipo de joyas en plata. Se pueden hacer en otro metal, pero ahorita estamos trabajando la plata, anillos, este anillo. Y quien me representa en esta actividad, en la comercialización de esta actividad, es mi esposa. Ella es la que se encarga de comercializar este reloj. Y por supuesto que también he elaborado con mis pinturas tazas, pero la marca registrada, que es precisamente Max Lugo Diseño, es de joyas. Y este es el logo que utilizamos en esa marca. Esta pintura tan sencilla, tan modesta, que elaboré en algún momento con solo una carpeta folder y 3 colores, es la marca Max Lugo Diseño. Pues amigos, ahora sí tenemos que cerrar este libro y esperar con paciencia otra ocasión más en donde el maestro Max Lugo nos comparta parte más de su vida, de su historia. Una historia muy extensa, muy larga que, híjoles, cómo quisiéramos vivirla en sus zapatos, maestro, porque está colmada de triunfos, sinsabores, derrotas, pero también de mucha felicidad. Muchas gracias. Gracias, Fred. Y gracias a todos.